Buenísimas, recontra buenísimas, felicísimas noches. Me encanta estar aquí. Mucho. Estoy regocijante de salud y de felicidad. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, tú que te vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día, y aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2013, me enteré hoy de que este país de perezosos tendrá el puente el lunes por 12 de octubre. El Día de la Raza. Espero que sea la raza blanca. Programa número 613. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir a ustedes, para entenderlo. Gracias por sus correos. Gracias por lo que en ellos dicen. Gracias por cómo lo dicen. Y muchas, 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 muchas gracias por sus manifestaciones y deseos de bienestar para conmigo. Estamos leyendo el libro de Flora Davis, que se llama El lenguaje de los gestos. Interesante. Uno de los descubrimientos más llamativos de X-Line es que el mirar está directamente relacionado con la sensación de agrado que se siente por la otra persona. Cuando a una persona le agrada a otra, es probable que la mire más frecuentemente que lo habitual y que sus miradas sean también más prolongadas. La otra persona interpretará esto como un signo de cortesía de que su amigo no está simplemente absorto en el tema de la conversación, sino que también se siente interesado por ella como persona. Cuando uno está enamorado se embeleza mirando a su pareja. Por supuesto que el comportamiento visual no es la única clave de atracción. También cuentan las expresiones faciales, la proximidad, el contacto físico y si existe y lo que se dicen entre sí. Pero a la mayoría de nosotros, sin embargo, nos resulta más fácil decir me gustas con el cuerpo y especialmente con una mirada que con palabras. El comportamiento visual puede ser crucial en las etapas iniciales de una relación porque se hace sin esfuerzo. En una habitación llena de gente, aún antes de intercambiar una sola palabra, dos personas podrán iniciar una compleja relación preliminar exclusivamente mediante los ojos, iniciar un contacto, retirarse tímidamente, interrogar, hacer tentativas, elegir o rechazar. Una vez iniciada la conversación, esta continuará acompañada de sutiles comunicaciones no verbales, en las que el comportamiento visual juega un papel preponderante. Así como los movimientos oculares pueden transmitir actitudes y sentimientos, también expresan la personalidad. Algunas personas miran más que otras. Aquellos que por naturaleza son más afectuosos suelen mirar mucho, como los individuos que, según los psicólogos, tienen más necesidad de afecto. Denominada también motivo de amor, la necesidad de afecto es el deseo de formar una relación cálida, afectiva e íntima con otras personas, necesidad que todos sentimos en mayor o en menor grado. Realmente no constituye una sorpresa saber que las personas que buscan afecto y las que se gustan mutuamente están inclinadas a mirarse directamente al rostro y a los ojos. En realidad, hay mucho de sabiduría popular relacionada con el movimiento de los ojos y luego de investigar algunas creencias resultan ciertas. Por ejemplo, la persona que se encuentra turbada o a disgusto y que trata de evitar la mirada de los otros. Asimismo, la persona que mira menos cuando hace una pregunta personal que cuando formula otra más general. Más aún, algunos individuos suelen desviar la mirada notoriamente cuando están faltando a la verdad. Mentiroso se reconoce. Este último hecho fue hábilmente demostrado en uno de los experimentos más ingeniosos de X-Line. Como siempre, los individuos elegidos eran estudiantes. Se les analizó en parejas y se les dijo que el propósito del experimento era estudiar la toma de decisiones grupales. A cada pareja se le mostró una serie de naipes y se le pidió que adivinara el número de puntos que contenía cada uno. Debían discutir juntos la probable cantidad y ponerse de acuerdo para dar una sola respuesta. Pero un estudiante de cada pareja estaba preparado por el investigador, un infiltrado.
Después de haber mostrado media docena de tarjetas, se simulaba llamar al investigador por teléfono, de modo que debía ausentarse del salón. Mientras él no estaba, el estudiante aleccionado inducía a su compañero a falsear la prueba, leyendo la respuesta en la hoja del investigador. Algunos de los alumnos lo hacían activamente, otros se resistían, pero permitían al otro que lo hiciera, convirtiéndose en cómplices pasivos. Al retornar el investigador al salón, demostraba un creciente escepticismo acerca de las respuestas de la pareja, hasta que finalmente la acusaba abiertamente de haber hecho trampa. Durante la tensa entrevista que seguía, se controlaba el comportamiento ocular del desventurado estudiante, se lo registraba y se lo comparaba con otro similar, tomado con anterioridad al experimento. Exline no trataba de comprobar solamente la teoría de las miradas evasivas. Deseaba probar cómo se relacionaba dicha mirada con cada variante particular de la personalidad y el grado en que cada individuo se consideraba capaz de dominar a los otros. Todos los estudiantes habían tomado un test con lápiz y papel antes de ir al laboratorio para efectuar esta prueba. Según este test, fueron clasificados en diversos grados de maquiavelismo, divide y reinarás, o por la tendencia de dominar a los demás. Resultó que los que realmente tenían esta tendencia y mientras negaban haber consultado las respuestas, miraban al investigador con mayor firmeza que los que no habían consultado las respuestas. Más aún, después de la acusación, en realidad aumentaron la duración de sus miradas y a pesar de que en la entrevista anterior todos habían hecho en forma similar. De tal modo, el contacto visual de cada sujeto se veía afectado no solo por la necesidad que tenía de ocultar información, sino por la clase de persona que era. Otra influencia importante sobre el comportamiento visual estaba determinada por el sexo. Parece ser que las mujeres, por lo menos en el laboratorio, miran más que los hombres, y una vez que realizan el contacto visual lo mantienen por más tiempo. También existen otras diferencias más sutiles. Tanto los hombres como las mujeres miran más cuando alguien les resulta agradable, pero los hombres intensifican el tiempo de la mirada cuando escuchan el final de una conversación, mientras que las mujeres lo hacen cuando son ellas las que hablan. Una explicación plausible de estas diferencias reside en el hecho de que les enseñamos a las niñas y a los varones a demostrar sus emociones de manera diferente. Las mujeres, por lo general, se sienten menos inhibidas para demostrar lo que sienten y más receptivas a las respuestas emocionales de terceros. Aparentemente, las mujeres no solo dan mayor importancia a la información que puedan recibir a través de la mirada, información con respecto a las emociones, sino que tienen una necesidad mayor de saber, especialmente cuando están con alguien que les resulta agradable y cómo reacciona él o ella ante lo que está diciendo. En realidad, si se le pide a una mujer que converse con alguien a quien no puede ver, hablará menos de lo habitual. Un hombre, en cambio, al conversar con alguien a quien no puede ver, habla mucho más. Otro experimento realizado por Exline arroja más luz sobre la relación existente entre el comportamiento visual y el emocional. Exline pidió a sus examinados que llenaran una ficha personal en la que se les preguntaba, entre otras cosas, cuánto afecto brindaban a los demás y cuánto pretendían recibir. Los hombres aparentemente demostraron que estaban dispuestos a dar y recibir menos que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, se dieron casos de algunos hombres que padecían más afectos que el resto y algunas mujeres menos en el porcentaje usual. Cuando Exline examinó la interacción visual de estos individuos, descubrió que los hombres afectivos intercambiaban mutuamente miradas con otros en la misma proporción que las mujeres, mientras que las menos afectivas presentaban una actitud semejante a la generalidad de los hombres. Entre los hombres, como entre los animales, la manera de mirar frecuentemente refleja su estatus. En general, el animal superior es más dominante en su mirada. Cuando un mono superior o líder capta la mirada de otro que considera inferior, este entrecerrará los ojos y lo desviará hacia otro lado. Algunos etólogos sostienen que la estructura dominante entre los primates se basa en la capacidad de sostener la mirada, más que en actos realmente agresivos.
Cada vez que dos monos se encuentran, cruzan miradas y uno la desvía. Ambos confirman el lugar que les corresponde en la jerarquía. Esto probablemente también sea cierto entre los hombres. El ejecutivo se considera con derecho a mirar desafiantemente a su secretaria. El sargento lo hace con el cadete y los tres sentirán que algo no funciona bien si se altera dicho esquema. Hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a los movimientos visuales, como si el ojo en sí fuera inexpresivo. Sin embargo, la gente responde también en un nivel subliminal a los cambios que se producen dentro del ojo o variaciones en el tamaño de la pupila. Un psicólogo de Chicago, Eckhart Hess, está investigando un nuevo campo que él denomina la pupilometría. En 1965 escribió en el Scientific American: una noche hace aproximadamente 5 años estaba en la cama hojeando un libro que tenía hermosas fotografías de animales. Mi mujer me miró por casualidad y me dijo que había poca luz porque mis pupilas parecían más grandes que lo normal. Me pareció que la luz que provenía de la lámpara de la mesa de noche era suficiente, pero ella insistió en que mis pupilas estaban dilatadas. Como psicólogo interesado en la percepción visual, este pequeño fenómeno me llamó la atención. Más tarde, mientras trataba de conciliar el sueño, recordé que alguien se había referido a la correlación que existe entre el tamaño de la pupila de una persona y su respuesta emocional a ciertos aspectos del medio que le rodea. En este caso era difícil hallar un componente emocional. Me pareció que era el resultado de un interés intelectual y hasta ahora nadie se ha referido al aumento del tamaño de la pupila en este aspecto. A la mañana siguiente me dirigí a mi laboratorio en la Universidad de Chicago. En cuanto llegué, seleccioné una cantidad de fotografías, todos paisajes, con la excepción de una chica desnuda. Cuando entró mi asistente, James Paul, lo sometí a un pequeño experimento. Mezclé las fotos y manteniéndolas sobre mi cabeza, en donde yo no podía verlas, se las fui mostrando una a una, observando sus ojos mientras los miraba. Cuando llegué a la séptima, hubo un notable aumento en el tamaño de sus pupilas, menos mal que fue. Bajé la foto y la miré, por supuesto, se trataba de la chica desnuda. Medio perrito el hombrecito. Desde entonces, Paul y yo comenzamos una investigación acerca de la relación entre el tamaño de las pupilas y la actividad mental. Hess parece haber encontrado un índice bastante seguro y graduable acerca de lo que piensa y siente la gente. En sus experimentos pide a sus examinados que miren a través de un visor diseñado especialmente mientras les muestra diapositivas. A medida que un individuo observa una cámara, le filma los ojos que se reflejan mediante un espejo que hay dentro del visor. Las diapositivas se exhiben por parejas, tratando de neutralizar cuidadosamente el estímulo que produce una brillante u otra que no lo es tanto, de manera tal que el cambio del tamaño de la pupila no responde al cambio de intensidad de la luz. Hess ha encontrado una extensa gama de respuestas de la pupila, desde la dilatación extrema cuando la persona observa una diapositiva interesante o placentera, hasta la contracción extrema ante otra que resulta desagradable. Como era de suponer, las pupilas de los hombres se dilatan más que las de las mujeres ante la exhibición de una chica desnuda, y las de las mujeres lo hacen más a la vista de una madre con un niño o de un hombre desnudo. Los niños de todas las edades, desde los 5 a los 18 años, responden más ante fotos del sexo opuesto, a pesar de que este involuntario signo de preferencia no corresponde siempre a lo expresado verbalmente. En experimentos posteriores, los homosexuales respondieron con mayor entusiasmo ante los desnudos masculinos que ante los femeninos. Las personas hambrientas reaccionan más ante imágenes de comida que aquellas que recién se habían alimentado, y las fotos aterradoras producían una reacción negativa y constrictiva, a no ser que fueran tan horribles que produjeran un shock, en cuyo caso la pupila se agrandaba para achicarse luego. Cuando al mismo tiempo se medía una reacción galvánica en la piel, se obtenía una respuesta similar y se considera un índice seguro de la relación emocional. El tamaño de las pupilas se ve afectado no solamente por la visión, sino también por el gusto y el sonido.
Cuando se les dio a las personas líquidos para degustar, sus pupilas se dilataban con cada uno de ellos, tanto los agradables como los desagradables, pero se agrandaban más ante un sabor preferido. Las pupilas también se expanden ante el sonido de la música, pero un amante del folclore reaccionará más ante el sonido de una guitarra que ante los primeros acordes de la novena sinfonía de Beethoven. Al enfrentar a las personas a un problema mental de aritmética, el tamaño de la pupila comienza a aumentar a medida que piensa el problema. Alcanza un tamaño máximo cuando llegan a la solución y luego comienza a decrecer. No obstante, las pupilas no vuelven a su tamaño normal, o sea, el que tenía antes de comenzar el experimento, hasta que la persona ha dado una respuesta verbal al problema. Si se le pide que espere para dar respuesta, el tamaño de la pupila vuelve a aumentar. Hess considera que la pupilometría puede proporcionar la cantidad de decisión de un individuo. Embriológica y anatómicamente, el ojo es una extensión del cerebro, escribe. Es casi como si una parte del cerebro estuviera a la vista del psicólogo para poder espiar dentro de él. ¿Responde el hombre al cambio del tamaño de las pupilas en los encuentros de la vida diaria? Existe evidencia para suponer que sí. Aparentemente, un prestidigitador que efectúa trucos con cartas puede captar la carta preseleccionada por un individuo porque las pupilas de éste se agrandan al volverla a ver. Se dice que los vendedores chinos de jade, una piedra, una semipreciosa, examinan las pupilas de sus presuntos clientes para poder descubrir cuánto una pieza les interesa especialmente y pedir entonces un alto precio por ella. Pero la evidencia científica de que la gente reacciona ante el tamaño de las pupilas de otra persona surgió de un experimento realizado por Hess en el que mostró un grupo de fotografías a varios hombres. Entre ellos estaban las dos fotos de la misma chica hermosa, idénticas en todos los detalles, menos en el tamaño de las pupilas que habían sido retocadas. En una de ellas fueron agrandadas y en la otra achicadas considerablemente. Las respuestas de los hombres se midieron por la reacción de sus propias pupilas. Más del doble de ellos las dilataron ante la foto que tenían las pupilas agrandadas. Sin embargo, al interrogárseles después del experimento, la mayoría creía que ambas fotos eran idénticas, a pesar de que algunos mencionaron que una de ellas le había parecido de alguna manera más suave o bonita. Ninguno había notado la diferencia de los ojos, por lo que parece que las pupilas grandes a los hombres en un nivel subliminal atraen a los hombres a un nivel subliminal, posiblemente porque es la respuesta de una mujer cuando está muy interesada en el hombre que está con ella. Hess también demostró que las mujeres prefieren las fotos de hombres que tienen las pupilas agrandadas y las de las mujeres que las tienen contraídas. Los homosexuales varones también se inclinan por las fotos de mujeres de pupilas pequeñas, pero sorpresivamente también prefieren las de los hombres del tipo Don Juan, que en realidad suelen estar más interesados en una conquista que en una respuesta afectiva. Parece ser, por lo tanto, que todos respondemos de acuerdo con nuestra propia forma de ser a la señal sexual que emite el tamaño de la pupila. Las aplicaciones prácticas de la pupilometría son obvias. En la Edad Media las mujeres solían emplear belladona para dilatarse las pupilas y parecer muy atrayentes. Busquen la palabra belladona. Es interesante ese conocimiento. Belladona con B larga y L. En nuestros días, los investigadores ya han empleado el descubrimiento de Hess para aumentar el impacto de la propaganda de ciertos productos y estudiar el poder de decisión eventualmente, evaluando el efecto de ciertas clases de experiencias sobre actitudes interraciales. La pupilometría puede convertirse algún día en una manera de controlar el progreso logrado en la psicoterapia para descubrir, por ejemplo, si una fobia ha logrado una dominada. Un joven que regresa de la discoteca fácilmente es identificable si viene. Bueno, sin embargo, dudo que la observación de la pupila pueda ser de uso práctico para el ciudadano común que mira a simple vista. Aunque parece ser un arte al alcance de la mayoría de los vendedores, las circunstancias por lo general no suelen ser favorables. Realmente, esos vendedores chinos de jade deben poseer una habilidad muy especial.
Aparte del riesgo que se corre por mirar demasiado fijo a un desconocido, existe la posibilidad de que el vendedor que se aproxima lo suficientemente al presunto cliente y bajo una buena luz para lograr una buena visión de las pupilas, lo alarme de tal manera que lo haga huir despavorido. Probablemente el ego piensa que existe demasiada información respecto al comportamiento visual. En realidad, todo se podría resumir en una sola pregunta. ¿Cómo puede una persona discernir a través del movimiento de los ojos lo que otra está pensando en una situación determinada, si esto puede atribuirse a tantos factores diferentes? Si alguien a quien acabamos de conocer nos mira con insistencia, ¿debemos dar por sentado que le gustamos? ¿Lo hace porque es de por sí afectuoso o tiene necesidad de afecto? ¿O será que considera que su estatus es superior y automáticamente domina la situación? Si se trata de un encuentro entre hombres, querrá significar que se considera superior. Si se trata de un hombre y usted es mujer, ¿sería simplemente una aproximación sexual o un rechazo? Estas preguntas pueden ser importantes para un científico que trata de develar el código de comportamiento corporal. Serán una pérdida de tiempo y el esfuerzo para el lego. En la mayoría de las situaciones, la intuición sumará muchos pequeños mensajes no verbales que permitirán obtener una conclusión o por lo menos un indicio sobre lo que piensa nuestro interlocutor. Si esto se consigue, es probable que la clave que más haya influido después de la experiencia facial sea el comportamiento visual. Las manos. Era una antigua broma decir, fulano quedaría mudo si se le ataran las manos. Eso me decían a mí. Sin embargo, es cierto que todos estaríamos bastante incómodos si nos forzaran a no hacer los pequeños movimientos con que acompañamos e ilustramos nuestras palabras en una conversación. La mayoría de las personas son conscientes del movimiento de las manos de los demás, pero en general lo ignoran, dando por sentado que no se trata más que de gestos sin sentido. Sin embargo, los gestos comunican, a veces contribuyen a esclarecer, especialmente cuando el mensaje verbal no es claro. En otros momentos puede revelar emociones de manera involuntaria. Las manos fuertemente apretadas o las que juguetean constituyen claves sobre la tensión que otras personas puedan notar en nosotros. Un gesto puede ser evidentemente funcional, que su sentido exacto es inconfundible. En una película experimental, una mujer se cubría los ojos cada vez que hablaba de algo que la avergonzaba. Cuando discutía su relación con el terapeuta, se acomodaba la falda. Algunos de los gestos más comunes están íntimamente relacionados con el lenguaje, como formas de ilustrar o enfatizar lo que se dice. Hay gestos que señalan ciertas cosas y otros que sugieren distancias. Se acercó un tanto así, o direcciones, debemos movernos más hacia allá. Algunos expresan movimiento corporal, blandir el puño, hacer monerías, y otros delinean una forma o tamaño en el aire. Otros gestos subrayan las etapas durante el desarrollo de una narración. Entonces se sentó y entonces dijo. Cada individuo posee su propio estilo de gesticular y en cierto modo el estilo de una persona revela su cultura. En Estados Unidos, los gestos frecuentemente revelan el origen étnico de una persona, ya que cada cultura posee sus propios movimientos corporales distintivos y el estilo es más persistente que un acento extranjero o un dialecto. Los expertos creen que en los Estados Unidos los gestos étnicos se transmiten a menudo hasta la tercera generación. Por ejemplo, los miembros de una familia del sur de Italia que han vivido en los Estados Unidos durante 3 generaciones todavía se mueven con la ampulosidad que es común a los italianos. Teóricamente, el estilo del movimiento podría persistir para siempre si en cada generación los niños se educaran dentro del entorno étnico. Un niño criado en los suburbios y enviado a otro lugar para concurrir al colegio a una temprana edad adquiere una forma diferente de moverse. Albert Scheffler ha sugerido que algunas veces el estilo del movimiento se confunde con los rasgos físicos. Cuando decimos que alguien parece francés o parece judío, lo que queremos expresar es que se mueve con elegancia como un francés o tiene movimientos cortos y apresurados como un judío. Hay personas bilingües que cambian su manera de gesticular al mismo tiempo que el idioma, como lo hacía Fiorello LaGuardia.
muchas otras no, y es por ello que solemos encontrar gente que habla perfectamente el inglés y mantiene movimientos de cinesis claramente identificados como el yiddish. De algún modo su inglés no sonará tan bueno como realmente es, porque los movimientos que hace no lo acompañan adecuadamente. Margaret Mead, en Male and Female, destacó estas diferencias al comparar a los Estados Unidos con otras sociedades menos desarrolladas técnicamente y por lo tanto más homogéneas, donde existe un estilo de movimiento para cada individuo, escribió sobre los norteamericanos. Todos los hombres no cruzan las piernas con la misma masculinidad, con la misma masculina seguridad. Todas las mujeres no caminan con pasos cortos y como asalticos. Si se sientan y descansan con los muslos juntos, aún mientras duermen. El comportamiento de cada norteamericano es de por sí una mezcla, una versión imperfecta realizada en base al comportamiento de otros que a su vez tampoco provienen de un modelo único, sino de cientos de moldes, cada uno diferente, cada uno desarrollado en una forma individual y falto de autenticidad y de la precisión de un estilo de conjunto. La mano que se extiende para saludar, para enjugar una lágrima o para sostener a un niño desconocido que ha tropezado no será aceptada indefectiblemente, y si se la acepta, no lo será en el sentido en que se ofrece. El lenguaje y los gestos de los norteamericanos incluyen la duda, la posibilidad de no ser comprendidos. Cuando una relación se profundiza, la posibilidad de construir un código que sirve para comunicarse en lo básico, la necesidad de sondear a la otra persona para encontrar alguna forma delicada, sobreentendida, imperfecta de comunicación inmediata. De la misma manera que cada cultura posee su propio estilo de movimientos característicos, también tiene su repertorio de emblemas. Un emblema es un movimiento corporal que posee un significado preconcebido, como el gesto de hacer dedo en la ruta o el gesto de cortar la garganta. Paul Ekman, en un trabajo paralelo a su investigación sobre la expresión facial, ha efectuado otras investigaciones sobre emblemas que resultan universales a toda la humanidad. Después de trabajar en Japón, en Argentina y en la tribu Fore de Nueva Guinea, ha encontrado hasta ahora entre 10 y 20 emblemas que posiblemente son universales. Es decir, que en estas tres culturas totalmente diversas, el mismo movimiento corporal implica igual mensaje. Puede no ser cierto que las sociedades tengan estos emblemas, pero Ekman considera que si una cultura posee algunos emblemas para ciertas palabras o frases, serán sin duda los que él extrajo de sus investigaciones. Un claro ejemplo es el del sueño, que se indica inclinando la cabeza y apoyando la mejilla en la mano. Otro es el emblema de estar satisfecho, que se presenta poniendo una mano sobre el estómago, palmoteándolo suavemente o masajeando. Ekman piensa que estos gestos son universales debido a lo limitado de la anatomía humana. Cuando la musculatura permite hacer una acción en más de una forma, existen variaciones culturales en los emblemas. Por ejemplo, a pesar de que el emblema de comer siempre involucra el movimiento de llevarse la mano a la boca, en Japón una mano sostiene un tazón imaginario a la altura del mentón, mientras con la otra se imagina que lleva la comida a la boca con los palillos. En Nueva Guinea, en cambio, donde la gente come sentada en el suelo, la mano se estira a lo largo del brazo, levanta el bocadillo imaginario y lo lleva a la boca. En la Argentina, el emblema del suicidio consiste en llevarse la mano en forma de pistola a la sien. En Japón, es la pantomima de abrirse el vientre mediante el haki. Brutal. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es jueves y continuaremos con la lectura del lenguaje de los gestos. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Al hacer el balance de hoy, miércoles, invoquen al espíritu de la sabiduría, cuéntenle si algo encuentran mal puesto en su corazón, en su conciencia. Perdonen, amen, olviden, agradezcan. Y si es que algo hiciste, perdónate, amate.
Agradecete. Recuerden que uno de los peores errores del hombre es creerse pecador. Cometemos errores, sí, pero son lecciones que hay que aprender. Nuestras equivocaciones son lecciones que debemos aprender. Que la prosperidad, la armonía, la salud y la sabiduría sean con ustedes y sus familias conmigo. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada. Hasta mañana.